Bienvenidos a esta conferencia de prensa para informar sobre temas de coyuntura y los avances del Gobierno. En mesa, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez Chuquilín, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, y el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez Mateo. Con ustedes, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Muy buenas noches con todas y todos. Gracias por estar en esta conferencia que la estamos dando en el marco de la celebración de otro Consejo de Ministros. Como siempre, nosotros al realizar una sesión de esta naturaleza informamos a la opinión pública los puntos más importantes que hemos tratado en este Consejo, y el día de hoy yo les quiero decir que hemos estado abocados a trabajar temas fundamentales que tienen que ver con los asuntos prioritarios para el país en relación, por ejemplo, a la salud, evaluando cómo va la vacunación y cómo está comportándose la pandemia en diversos lugares del país, que debemos estar atentos. También hemos abordado temas referentes al asunto de la educación y el retorno a clases. El día de hoy se nos ha estado brindando información desde el Minedu sobre cómo van los avances para garantizar que a marzo del próximo año tengamos las escuelas habilitadas para regresar a la presencialidad. Del mismo modo, el día de hoy hemos estado evaluando también temas fundamentales como el asunto de los conflictos, cómo es que vamos respondiendo a esa suerte de procesos que en estos días se han manifestado de manera bastante aguda, y como ustedes saben, el Ejecutivo ha estado yendo a cada una de las zonas para tratar de desescalar estas situaciones de conflicto. Y bueno, también entre los puntos importantes hemos estado mirando un poco algunos aspectos que seguro interesan para que nosotros mañana nos presentemos al Congreso de la República en el marco de la cuestión de confianza que necesitamos que sea votada por el Legislativo. Estamos con ese asunto pendiente y mañana pues tenemos que presentarnos y responder a varias de las preocupaciones también que el Congreso tenía, ¿no? Entonces, en función a eso, yo quisiera decirles también, anunciar que estos días se cumplen los 100 días de gobierno, y el presidente de la República va a hacer un informe sobre los 100 días de gobierno el próximo miércoles en la ciudad de Ayacucho, y ese día dará cuenta un poco de cuáles han sido los avances del gobierno durante esta etapa, y también cuáles son los objetivos que se tiene a cumplir en los próximos meses y por supuesto para los próximos años. Y bueno, también hay algunas actividades específicas que queremos nosotros informar. Hemos tenido el gabinete binacional con Bolivia, y allí hemos podido realizar una serie de acciones como firmas de convenio para fortalecer algunos mecanismos de cooperación entre ambos países que tienen que ver, por ejemplo, en el tema energético, como también fortalecemos mecanismos para obtener y poder adquirir en las poblaciones de frontera
en gas a bajo costo, hemos hecho convenios que tienen que ver con el tema de fortalecer nuestra relación, poner puntos de frontera en ambos lados que pueda ayudar sobre todo a las poblaciones amazónicas. Hemos podido evaluar algunos mecanismos de cooperación de Estado entre ambos estados que tienen que ver con la integración, con el tema ambiental también, para el tema de la protección del lago Titicaca. Bueno, entre varias de las acciones que estuvimos realizando en este país. Nosotros quedamos a disposición de las preguntas que ustedes también puedan realizar ahora. De hecho, el Consejo de Ministros aún no concluye, seguimos, pero queríamos nosotros informarles de estos avances que hemos tenido el día de hoy hasta el momento y cómo es que nosotros seguimos avanzando en el trabajo desde el Ejecutivo. A continuación, palabras del ministro. El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Frank. Muy buenas noches, muchas gracias por su asistencia. Bueno, el Consejo de Ministros, por parte del sector de Economía y Finanzas, hemos presentado algunos informes importantes que nos parece importante presentar y discutir en el Consejo de Ministros. El primero ha sido respecto de las medidas que están programadas y se están planteando dentro del sector y dentro de la propuesta de delegación de facultades para poder cobrar las deudas tributarias que tiene el Perú. Como ustedes saben, tenemos bastantes deudas tributarias pendientes, muchas de ellas judicializadas, y en ese marco es que el sector ha planteado dentro de este proyecto de delegación de facultades un conjunto de medidas para poder acortar y ajustar los plazos en que se producen las reclamaciones judiciales, para poder establecer que las reclamaciones no se superpongan unas con otras, para poder establecer que estas reclamaciones, impugnaciones de las deudas tributarias tengan que hacerse de una manera particularmente específica, en general, así como establecer mejores mecanismos para controlar mecanismos elusivos. He informado al Consejo de Ministros que en particular hay un tema que preocupa, que es el tema de los precios de transferencia. El mecanismo de los precios de transferencia es un mecanismo por el cual una empresa transnacional, vende a una filial en el exterior, y el producto que vende a una filial en el exterior lo vende con un precio subvaluado, de tal manera que el precio que registra en el Perú es menor al real, y transfiere de esa manera sus utilidades usualmente a un paraíso fiscal o una localidad donde los impuestos son más bajos. Es uno de los temas que se discuten ahorita internacionalmente y sobre el cual también el Ministerio de Economía y Finanzas hemos tomado algunas medidas a través de la SUNAT, en la cual se está planteando reforzar los mecanismos de control de los precios de transferencia como una práctica elusiva, ¿no? Hay un conjunto de medidas que buscan efectivamente controlar las prácticas de evasión y elusión, que es un tema central de nuestra propuesta de reforma tributaria, y en ese sentido hemos presentado al Consejo de Ministros los avances y las propuestas que tenemos en ese sentido. Y un segundo tema que nos ha parecido importante, relevante informar ahora, es en relación a la situación de la inversión pública. La inversión pública en este año ha venido creciendo a un buen ritmo, y la ejecución que tenemos hasta octubre sigue siendo una ejecución que bate récords respecto a años anteriores, pero hemos planteado también la necesidad de establecer nuevos mecanismos y nuevas propuestas para poder mejorar y acelerar la inversión pública. Sabemos que hay un conjunto de obras paralizadas, y en ese sentido toda la orientación del presupuesto público, los adicionales de este año y del próximo, tiene como prioridad la culminación de las obras que están a medias, porque lo que hemos visto es que en muchos casos tenemos una obra que está al 50, 60, 70%, y todo ese dinero está ahí, sin prestar servicios, cuando lo que hace falta es un adicional de obra o completar esa inversión, y por eso es la prioridad en la elaboración del presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero también estamos planteando dentro de la delegación de la propuesta de delegación de facultades la reforma de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones. Esto es algo que no ha sido bastante informado, pero sabemos que hay serios problemas en todos los procesos de contrataciones y adquisiciones del Estado.
métodos nuevos como los métodos BIM, la necesidad de establecer nuevas formas de resolver las reclamaciones, la necesidad de hacer una adecuada gestión de riesgo en las obras públicas, e incluso he recibido en días anteriores una visita del Contralor General de la República planteando volver a plantear una ley especial para atender las obras paralizadas. Muchas veces las obras están paralizadas porque el contratista se fugó o hay un litigio judicial o un arbitraje, y muchas veces las obras se quedan paralizadas durante mucho tiempo, y necesitamos, y hay propuestas para poder establecer mecanismos mediante los cuales, si bien una reclamación judicial o un proceso judicial debe tener su curso de acuerdo a la ley peruana, eso deben plantearse mecanismos de tal manera que eso no paralice las obras o las obras puedan retomarse con mayor facilidad, ¿no? Y el segundo gran tema respecto a la aceleración de la obra pública y de la inversión pública tiene que ver con los permisos de uso de terreno, los permisos de uso de suelos, que en la práctica muchas veces son demasiado lentos, demasiado engorrosos, y entonces por eso muchas veces en realidad tenemos obras, por ejemplo, una de asociación público-privada, la Autopista del Sol, que tiene más de 10 años y que no puede completarse porque todavía no se completan procesos de expropiación o uso de terrenos. Y entonces, en este sentido, también pensamos que es necesario establecer mecanismos más expeditivos para que la inversión pública pueda llevarse a cabo de una manera más ágil, que es un tema que nos parece esencial en esta coyuntura. Informaría esos dos temas principales, y más bien tal vez en el momento de las preguntas pueda haber mayor ampliación de algunos temas. Muchas gracias, ministro. A continuación, palabras del ministro de Ambiente, Rubén Ramírez Mateo. Buenas noches a todos los presentes. Debo referir de que el Perú como nación, como Estado, se está sujetando a la Agenda Verde Mundial, pero con una política inclusiva. En definitiva, en este momento se viene llevando el gran encuentro y foro internacional denominado 26ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, denominado COP26 de las Naciones Unidas, donde se habla mucho sobre el cuidado del planeta, y en particular hay un llamado de los expertos supranacionales sobre cuidado del medio ambiente y cuidado del planeta, y enfocado al calentamiento global y al cambio climático. En definitiva, se ha dicho de que estos 10 años son la última ventana para salvar el planeta, y todas las naciones tienen que adoptar políticas necesarias y gestión necesaria para poder luchar al holocausto del planeta. Como ustedes verán, el Amazonas es una joya del mundo, pero también no solamente es una joya, sino cumple una función muy fundamental. Es una especie de termostato que controla el nivel de calentamiento y la temperatura mundial. Por eso es de que todos los países enfocan por su conservación. En esa medida se está tratando dentro de estos foros que el Perú participa activamente a través de la virtualidad, y también lo hace el presidente. Se está participando presencialmente, muchos funcionarios también del Estado están allá en Glasgow, y se está discutiendo mucho sobre la conservación de bosques y frenar la deforestación justamente en los bosques amazónicos. También se está viendo la política de nosotros como Estado, cambiar la matriz energética por energías más limpias, como la fotovoltaica, la energía eólica, que es el aire, y otras energías que van a contribuir al cuidado del planeta. También se está viendo la posibilidad como Estado de contribuir a generar todo un programa para combatir la criminalidad ambiental, dado de que tenemos muchas figuras ilícitas, como la deforestación, la minería ilegal, la tala ilegal, como venía diciendo la deforestación, el tráfico de especies silvestres, el narcotráfico, y todas estas que atentan contra el planeta y el medio ambiente. No se está descuidando también el cuidado de los hermanos ambientalistas que han perdido la vida. Desde marzo del mes de este año hasta la fecha han muerto 8 personas, y se está viendo la posibilidad de aplicar políticas de cuidar la vida y proteger a los ambientalistas. Esto se enmarca de una política de justicia ambiental.
También se recalca de que se va a trabajar en lo que es educación ambiental. Todo esto responde a las políticas que se está en este momento conversando a través de la web y a través de forma presencial de nuestros expertos que están acá en Glasgow, que engloban todo un programa de tener que participar transversalmente en los programas y estrategias y políticas a nivel multiactor, multisector y multinivel. En definitiva, el Perú también está generando sus contribuciones nacionalmente determinadas en este gran foro y evento, y como le venía diciendo, sigue trabajando en esa línea y en esa política. Es más, en este momento se está agendando a nivel de PCM la discusión y la posibilidad de aprobar un área de conservación regional Bosque Nublado Amaru, Huachocolpa, Chihuana, que es una ambición de todos los huancavelicanos de tener este bosque, que es el único a nivel mundial y guarda una especie protegida y una especie biológica que es una flor que le denominan ellos la flor de tres banderas, que es única en todo el planeta, que su tallo crece alrededor de 14.5 metros, es una especie de enredadera. Entonces es una orquídea, que la llaman también orquídea del Bicentenario. Este proceso de generar esta norma se ha hecho con consulta previa, autorización de los pueblos y todos los marcos jurídicos que garantizan. También se está sometiendo a debate la aprobación de un presupuesto que ya lo tiene en dominio el Ministerio del Ambiente, que es parte de la reactivación económica, incluso por cuanto se está premiando a nuestros hermanos originarios, a los pueblos amazónicos, por cada hectárea de bosque conservado en pie, a raíz de 10 soles. Yo sé que es ínfimo esto, pero ellos se alegran porque viven del bosque, son hermanos amazónicos que entienden el valor y la conservación, que fundamentalmente son nuestros aliados. Eso podría alcanzarle a grosso modo en lo que se está trabajando. Gracias. Muchas gracias. A continuación. Nuestro mundo está en peligro. Es el contundente mensaje con el que arrancó la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima 2021 en la ciudad de Glasgow. Los gobiernos lo saben, pero ¿qué harán para impedir que el cambio climático produzca más efectos catastróficos en el mundo, como lo hemos venido observando en los últimos años? La meta por ahora es evitar que la Tierra sobrepase el calentamiento de 1.5 grados centígrados al año 2030. ¿Logrará la COP26 establecer acuerdos que no queden en promesas? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Arranca en Glasgow, Escocia, la llamada COP26, la reunión de los casi 200 países que forman parte de la Convención Marco de la ONU sobre el cambio climático. Su objetivo es desarrollar el Acuerdo de París de hace 6 años, que fijó como gran objetivo limitar el calentamiento del planeta a más de 1,5 grados centígrados. Actualmente, los países más industrializados del mundo encabezan la lista de naciones que arrojan más emisiones de CO2, la principal causa del calentamiento global. Los 3 primeros son China con 9,8 millones de toneladas de emisiones de CO2, Estados Unidos con 4,9 millones de toneladas de emisiones de CO2 y la India con 2,4 millones de toneladas de emisiones de CO2. En la apertura de la cumbre COP26, el secretario general de la ONU envió un duro mensaje al mundo. Our addiction to fossil fuels is pushing humanity to the brink. We face a stark choice. Either we stop it or it stops us. And it's time to say enough. Desde América Latina, para el presidente boliviano, la solución a la crisis climática es acabar con el capitalismo. La solución pasa por cambiar el modelo de civilización y avanzar hacia un modelo alternativo al capitalismo, que es el horizonte civilizatorio del vivir bien en armonía con la madre tierra. A su vez, el presidente de Brasil señaló que su gobierno trabajará de acuerdo con la iniciativa de cambio climático global y que goza de grandes inversiones en este campo. Esse montante é oferecido para projetos verdes, em áreas como conservação e restauração florestal, agricultura de baixas emissões, energia renovável, saneamento, transporte e tecnologia da informação. No obstante, para la comunidad indígena brasileña víctima de la deforestación y minería ilegal en la Amazonia, las declaraciones de Bolsonaro son promesas falsas. Let us stop emptying lies and fake promises. Let us end the pollution of hollow words and let us fight for a livable future and present. Mientras los líderes discutían la amenaza que supone el calentamiento global, los activistas climáticos inundaron las calles de Glasgow. Más de 25.000 personas de unos 190 países del mundo se congregaron para exigir más acciones y menos palabras. Inside COP, they're just politicians and people in power pretending to take our future seriously, pretending to take the present seriously of the people who are being affected already today by the climate crisis. We say no more blah blah blah, no more exploitation of people and nature and the planet. Por otra parte, denuncian el modelo extractivista implementado y financiado por empresas multinacionales en diferentes partes del mundo, que solo roba, ensucia y contamina las tierras de los pueblos originarios. Allí el panorama, gran expectativa sobre lo que acontezca y lo que venga de aquí en más luego de esa COP26. Era nuestro paquete informativo, gracias al equipo de redacción y producción. Les quiero recordar, como de costumbre, nuestras coordenadas en redes sociales, nuestro canal en YouTube, Detrás de la Razón Oficial, para que se suscriban, les den likes y por supuesto dejen sus mensajes como siempre. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros analistas para esta jornada. Con nosotros hoy Gianfranco Marconi, meteorólogo, magíster en cambio climático, CEO de Chile Weather, una organización dedicada a promulgar la culturización en Meroectologotza y sensibilizar además en torno al cambio climático. Además, es meteorólogo del Canal 13 en Chile. También nos acompaña Isaac Billo, analista internacional con grados y posgrados en Historia Política y Económica desde Londres. Allí teníamos sus breves perfiles, les doy la bienvenida rápidamente, ya con nosotros acá en pantalla. Bienvenido, Gianfranco, ¿qué tal está? Gracias por acompañarnos hoy en Detrás de la Razón. Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación de acá desde Santiago de Chile. Y bueno, ahí dispuesto a aclarar todas las dudas que puedan haber en cuanto
a la parte un poquito más meteorológica, ambiental del cambio climático y a lo que está ocurriendo también en la COP26. Así es, y también bienvenido Isaac, como siempre, por acompañarnos desde Londres, allí el lugar, el país en donde, bueno, está aconteciendo esta COP26. Muy buenas, a lo mejor ya vamos a estar en la COP también. Bueno, voy a iniciar contigo, Gianfranco. En agosto el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU dijo que la temperatura del planeta ya aumentó en 1.1 grados en promedio y que la meta principal es impedir pues que el calentamiento del planeta sobrepase un aumento de 1.5 grados centígrados respecto al siglo 19, esto de aquí al año 2030. ¿Qué nos dicen estos números y sobre todo cuán vital es esta COP26 para lograr esa meta? ¿Es la última oportunidad como alegan muchos? A ver, bueno, si me está preguntando a mí, yo creo que no sé si es la última oportunidad que tenemos, pero sí es una oportunidad de urgencia, una oportunidad que tiene ya unos ribetes muy importantes, ribetes de, como te digo, de urgencia. Por algo estamos hablando de una crisis climática, porque es algo que se viene anunciando hace muchísimo tiempo. Yo estudié meteorología en los años 90, estamos hablando del siglo pasado, y ya se venía hablando un poquito del calentamiento global, de estos informes que habían, que alertaban de una situación que podía pasar en el año 2100. Luego nos dimos cuenta que perdimos mucho tiempo porque estas condiciones ya se podían dar en el año 2050, y ahora hace muy poquito el IPCC, que es este panel intergubernamental de cambio climático, nos ha dicho literalmente, perdimos 10 años, y todo lo que se esperaba para ese tiempo ya podía ocurrir ahora, a la vuelta de la esquina, el año 2030, es decir, esperábamos que eran cosas que nosotros no íbamos a ver, nuestras generaciones, hablando de personas de 30, 40, 50, 60 años, pero ahora estamos viendo que son cosas que sí ya las estamos viendo y muy pronto las vamos a ver. Y para terminar un poquito esta parte de tu pregunta, yo creo que es súper importante la COP26, pero es súper importante también que se haga a conciencia, que se haga con las personas que están ahí, que estén conscientes de lo que está pasando. Porque si tenemos un presidente que se está quedando dormido, si tenemos que cada presidente o cada líder llega en su jet privado, 400 jets privados que emiten 13.000 toneladas de gases de efecto invernadero, o sea, ¿de qué estamos hablando? Claro. Tampoco pido que lleguen, por supuesto, en velero, porque hay un tema de tiempos, pero, por favor, ser consecuente con los temas que estamos tratando. Un video además viral que se ha hecho del presidente Joe Biden allí quedándose dormido en plena conferencia. A ver, Isaac, voy contigo. En la apertura de la cumbre, el secretario general de la ONU expresó que nuestra adicción a los combustibles fósiles está empujando definitivamente a la humanidad hacia el abismo, que ya es hora de decir basta, y así lo estoy citando. Países superindustrializados como Estados Unidos, China, la India, por ejemplo, están en el ranking de países que más emiten dióxido de carbono a la atmósfera. Pero mi interrogante es, Isaac, esto de recortar emisiones para lograr la meta medioambiental, pues con las necesidades del mundo de hoy, ¿se puede lograr sin afectar las economías o es una cuestión de voluntad política? Yo pienso que sí se podría lograr, porque hay muchas fuentes de energía, la energía de las corrientes de aire o de agua, la energía solar, la energía atómica. Por ejemplo, en el caso de Irán, quiere tener energía nuclear, no lo dejan, pero sí le dejan a Bahrein, que tiene a los Emiratos Árabes Unidos, que tiene un montón de petróleo. Y creo que ahora China inclusive ha ido al lado oculto de la Luna, donde hay un tipo de helio que sería una fuente de energía sana y muchísimo más poderosa que la que existe. Entonces sí hay manera de conseguir otro tipo de energía. Además que creo que con esta crisis de la pandemia se ha visto dos cosas. La primera, que al dejar de producir un tiempo varias ciudades o países, ha retornado la fauna y mejores condiciones climáticas en ciertas áreas. Pero hay otra cosa también que es muy importante. A medida que no controlemos el cambio climático y la deforestación, vamos a tener peores pandemias que la del COVID, porque si se deshiela, por ejemplo, la tundra de Siberia, se ha descubierto que aparecen nuevos tipos de virus que no se conocían, que pueden ir desparramándose. A medida que se va talando nuevos árboles, o se viene entrando a junglas, o se viene tomando en contacto con otras especies de animales, también se aumenta el grado de transmisión de este virus. Es decir, que la cuestión de la pandemia nos debe servir a nosotros para sacar una lección. Tenemos que cambiar
la idea de producir para destrozar el medio ambiente, porque eso va a generar más virus, va a generar la extinción, y a largo plazo no es económico, porque lo que estamos viendo, por ejemplo, con Katrina o con los huracanes que azotan al Caribe y América Central, es por el cambio climático, y entonces sale económicamente peor esto, porque destroza las economías. Entonces, yo creo que tiene que haber conciencia, particularmente en China, porque en Estados Unidos ya hay un retroceso, particularmente en China y en la India, de que se tiene que dejar de utilizar tantos fósiles, tanto carbón, tanto petróleo, tanto gas, y centrarse básicamente en energías renovables. Entonces, bueno, por lo que nos dice Situarista, es una cuestión que va más hacia la voluntad política de cada uno de estos gobiernos. A ver, Gianfranco, vuelvo contigo. Sin cambios drásticos en las emisiones, el mundo se está dirigiendo a un aumento de temperatura de al menos 2.7 grados centígrados para el fin de siglo. Esto según datos de la ONU, lo estoy tomando de allí. Además, agrega que si se quiere cumplir la meta de 1.5 grados centígrados, de lo que hablábamos al principio, habrá que disminuir las emisiones de CO2 en un 45% para el año 2030, y eso está acá a la vuelta de la esquina. Y para el 2050 dice que las emisiones deben alcanzar el cero neto. Tú, como experto medioambiental, meteorólogo, ¿cómo es posible lograr esto? Es decir, ¿cómo se logra en este momento enfriar al planeta? ¿Dan los tiempos, tomando en cuenta además el ritmo desenfrenado del modelo de consumo que impera actualmente en la Tierra? O sea, claramente no son cosas que no son compatibles, y todo tiene que apuntar a que ese sobreconsumo tiene que disminuir drásticamente. Es decir, no podemos tener, siento yo al menos, un mundo, un planeta carbono neutral y sobreconsumista. Esas cosas que no son compatibles. Tenemos que tener un consumo más consciente y a su vez también, como decía el panelista recientemente, migrar hacia las energías renovables. El ser humano en sí siempre va a dejar su huella. El ser humano respira y deja su huella, pero tenemos que tratar de que esa huella sea cada vez menor y no sea tan impactante como ha sido los últimos años. Es importante consignar que todo lo que hagamos ahora no es para solucionarnos el problema, es para frenarlos. Lamentablemente nosotros, todos los que habitamos este planeta hoy en día, no vamos a ver los cambios. Probablemente sí vamos a ver la carbono neutralidad, lo que es muy importante, pero esos cambios los van a ver generaciones futuras. Recién el panelista que me acompaña acá decía algo súper importante. El año pasado con la pandemia salieron especies animales que no se habían visto hace millones de años, algunos miles de años, otros que se pensaban extintos, otros que no llegaban a lugares donde frecuentemente se vieron. Y eso es porque la humanidad estaba encerrada, ¿ya? Pero la meteorología no porque estemos 2 años, porque estemos 2 meses encerrados, porque estemos 3 meses encerrados. Los gases de efecto invernadero se demoran miles de años, cientos y miles de años en degradarse. Por lo tanto, todo lo que podamos disminuir ahora y bajar en niveles va a ser para frenar esto. Pero hay que esperar que todos los gases que hemos emitido por 100, 150 años se degraden, y eso podrían pasar 100, 150 años más. Por lo tanto, este problema vamos a seguir con él. No va a ser a lo mejor tan grave, pero vamos a seguir con él. A ver, Isaac, básicamente en París en el año 2015 se fijó la meta, limitar el calentamiento por debajo de los 2 grados centígrados, idealmente un 1.5 grados centígrados, pero ahora pues dicen los expertos que Glasgow es la última oportunidad para hacerlo en realidad. El último informe de la ONU, de hecho, sobre la brecha de emisiones explica que un total de 49 naciones, además de la Unión Europea, se habían comprometido a un objetivo de emisiones cero. La interrogante es por qué desde la conferencia de París, Isaac, la COP21, esos países y sus gobiernos no han cumplido con ello. Bueno, hay 2 elementos que quiero tocar. El primero, que el rol de Estados Unidos es clave. Entonces, cuando estaba Obama, él estuvo de acuerdo con los acuerdos de París, pero viene Trump y está en contra. Y él practica masivamente el fracking, quiere perforar en Alaska. Entonces, todo eso ha hecho que Estados Unidos aumente la contaminación y como está en competencia, en guerra comercial con China, incentiva a que China haga lo mismo. Es como una carrera de bombas nucleares, pero de bombas contra el medio ambiente. Entonces, eso ha generado un retroceso en los acuerdos. Pero además, otro aspecto, muchas veces la contaminación no crece grado por grado, sino también puede crecer de manera exponencial. Por ejemplo, si nosotros, si hay un calentamiento global, se empieza a derretir los hielos de la tundra de Siberia,
Debajo de los tiondos de Siberia hay muchísima cantidad de metano que está guardado y sellado por hielos. Se derrite y sale el metano, que es 3, 4, 5 veces más contaminante, más calentador que el CO2. Entonces, la contaminación, el calentamiento global se multiplica rápidamente. Entonces, creo que esos son los dos factores principales. O sea, la negativa de la principal potencia económica del planeta, Estados Unidos, que a su vez presiona sobre China, que a su vez presiona sobre India, genera un efecto cadena, y al mismo tiempo la falta de parar rápidamente el calentamiento global genera la aparición de otros gases como el metano. Sí. A ver, Gianfranco, en la COP26 también hemos podido ver la intervención de algunos presidentes de Sudamérica, como Luis Arce de Bolivia, Alberto Fernández de Argentina, en donde han urgido un cambio de modelo de civilización alternativo y en armonía con la madre tierra. ¿Cómo entender, a nivel quizás teórico, que países menos contaminantes son muchas veces los que más sufren las secuelas o la peor parte de las consecuencias del cambio climático? Y además, ¿consideras tú, podría encaminarse el mundo hacia un sistema alternativo de sostenibilidad ambiental? No te entendí la última parte de la pregunta, si me la puedes, el sistema alternativo, por favor. Sí, en base a lo expresado por los mandatarios suramericanos, si podría encaminarse realmente el mundo hacia un modelo alternativo de sostenibilidad ambiental, tomando en cuenta además que los países que menos emiten dióxido de carbono o menos contaminan a veces son los más afectados por las secuelas del cambio climático. A ver, al parecer hemos perdido la comunicación con nuestro analista Gianfranco Marconi desde Chile. Voy a pasarte el turno a ti, Isaac, con esta misma interrogante para que no quede al aire mientras recuperamos la comunicación con Gianfranco. ¿La pudiste escuchar bien, la interrogante, Isaac? No la pude escuchar muy bien. Hazme la pregunta, por favor. Hay algunos problemas con la comunicación en Internet. Habíamos estado hablando de la intervención de los mandatarios suramericanos, Alberto Fernández, Luis Arce, en donde hablaban de la necesidad de cambiar el modelo, un modelo alternativo, más armónico con la madre tierra, y esto, por supuesto, haciendo hincapié en las secuelas del capitalismo. ¿Consideras que esto es posible, encaminar el mundo hoy en base al consumo que tiene hacia un modelo alternativo de sostenibilidad ambiental? Creo que sí es posible, pero el problema que tenemos es de que la economía global está basada en la idea del lucro de varias empresas privadas. Sí. Entonces yo quiero un ejemplo, el caso de América Latina, de Perú, mi país. En Perú, por ejemplo, en este momento, a pesar de que tenemos por primera vez el primer presidente campesino, rondero, sindicalista, el presidente no viene a la cumbre. Nadie en el Perú le importa un pepino esta cumbre, no hay. Creo que son los únicos periodistas peruanos que hablan de la cumbre. Nadie habla de esto. Y mientras tanto viene habiendo en el Perú, por ejemplo, un problema gravísimo en una mina que la han quemado los campesinos porque contamina demasiado. Y hay un montón de conflictos donde las poblaciones campesinas se levantan contra las mineras. Entonces, yo lo que estoy viendo solamente en el microcosmo de que es Perú, de que por más que la gente proteste contra la contaminación y se enfrente a las mineras que están destruyendo el medio ambiente, no hay una mayor voluntad de la élite, y estamos hablando de un gobierno que se llama de izquierda. Eso es lo que yo veo preocupante. Ahora, yo estoy de acuerdo con Arce en el sentido de que no creo que sea posible solucionar el problema del cambio climático mientras se mantenga este modelo, o por lo menos mientras no se le reforme, mientras tengamos un modelo que lo fundamental es extraer materias primas y ganar y ganar y ganar y ganar a costa de lo demás, vamos a reventar el planeta. Y yo creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, de hecho se está viendo, por ejemplo, lo que está pasando en la Amazonía. A ver, ¿me logras escuchar bien, Gianfranco? A ver si ya establecimos la conexión. ¿Me puedes escuchar? Sí, te escuché muy bien la pregunta también. ¿Te escucho bien? Sí, ya estamos a punto de cerrar, me quedan pocos segundos. Tu reflexión antes de ir con Isaac nuevamente. Fíjate que llama la atención ese anuncio del CEO de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos, quien se comprometió a donar $2.000 millones para combatir el cambio climático. Pero ante esto surge el interrogante, ¿son suficientes las aportaciones monetarias para ayudar al planeta hoy?
Yo creo que ante el escenario climático que tenemos, no sé si nada, pero sí todo lo que se hace hasta el momento es insuficiente. Yo siento que el cambio climático es algo que va a una velocidad de una liebre, una velocidad de un jaguar, no sé, muy rápido, de un Ferrari, y nosotros vamos a una velocidad de una tortuga. Por lo tanto, mientras no aceleremos, mientras no tengamos políticas, acciones más impactantes, más violentas, tal como está haciendo el cambio climático, también no vamos a poder avanzar. Concuerdo mucho con el panelista, con Isaac, por lo cuanto lo que decía. América Latina vive el 8% de la población mundial, está el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero estamos pagando los platos rotos, como se dice acá en mi país, estamos siendo finalmente muy afectados. Chile, mi país, tiene 7 de los 9 criterios de afectación del cambio climático y somos el responsable del 0,25% de los gases de efecto invernadero. India, China, Estados Unidos se llevan el 50%. Este tema es así, la circulación de la atmósfera es así, se van para cualquier lado los gases y afectan a cualquier país por más o por menos responsable que sea. Yo, al menos por lo menos lo que hacemos nosotros en nuestro país, acá con Chile Weather, en la institución a la cual represento, ir a los niños. Creo que ahí está finalmente el futuro, el presente. Los niños son seres que tienen mucha conciencia, son seres que tienen las ganas. Si nosotros les damos las herramientas a ellos, vamos a generar futuros gerentes, futuros empresarios, futuros directores de organizaciones, futuros presidentes con una conciencia ambiental distinta. Yo creo que ese es el factor principal. La conciencia ambiental en las personas que manejan hoy día este mundo no está presente. Conciencia y educación desde la base. Isaac, me quedan 30 segundos para cerrar. Te adelantaba el tema de la Amazonía, lo que hemos visto que ha estado sucediendo, y aún así el presidente Bolsonaro habla ahora de acuerdos con la iniciativa de cambio climático global y grandes inversiones en este campo. Argumentos que rechaza la comunidad indígena que habitan allí en la Amazonía. Está irremediablemente ese pulmón vegetal expuesto mientras siga viéndose como un campo de extracción para el capital. Bueno, yo creo que la receta es lo que ha pasado en Canadá con Nunavut o en Groenlandia, que ahora se ha rebautizado como Kaliningrad Nunavut. Son dos países, cada uno con 2 millones de kilómetros cuadrados, más grandes que México, donde el poder lo tienen las comunidades originarias y ellas son las que controlan la entrada de las empresas petroleras o de extracción de materias primas. Lo mismo debe pasar en la Amazonía. Ninguna empresa debe talar árboles ni perforar sin permiso a los guardianes de la selva, que son los pueblos nativos. Hay que respetar a los pueblos nativos, hay que darles autodeterminación sobre sus tierras para que ellos cuiden la Amazonía. Hace 5 siglos la Amazonía tenía más gente de la que tenemos ahora, pero había un buen vivir y se podía mantener y desarrollar la Amazonía. Pero si se empieza a talar, a abrir la Amazonía para el café, para la cocoa, para la soya, para el ganado, vamos a destrozar el pulmón del planeta. Bueno, esto es un tema que definitivamente da para mucho más. Espero tenerlos en una próxima oportunidad para seguir conversando al respecto. Gracias, Gianfranco. Gracias, Isaac. No valores la línea del internet, que no nos deje escuchar bien. Esperemos también que el internet se porte mejor en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense. Chao, gracias. Así las cosas, y pues lo que en su mayoría la humanidad pide es que esta COP26 no quede nuevamente en una foto oficial. Mañana, tras un nuevo aniversario de la declaración de Balfour, Occidente sigue apoyando el expansionismo de Israel en el territorio palestino. Allí pues pondremos nuestro foco de análisis. Gracias como siempre por su sintonía, que tengan muy buena jornada. Les esperamos mañana en Detrás de la Razón por Hispantv. Iniciamos la ronda de preguntas. Les recordamos que es una pregunta por medio. Invitamos a Karenina Bayona, de Perú 21. Primera ministra, buenas noches. ¿Quién es el ministro del Interior? ¿Qué consideraciones usted ha tomado para su designación? En caso de que no hubiera todavía el reemplazo del señor Barranzuela, ¿cómo se va a presentar usted mañana ante el Pleno con tremendo agujero cuando el país en este momento vive una situación de caos y violencia? Sí, muchas gracias por la pregunta. Como saben, el día de ayer se ha tomado la decisión, el presidente de la República ha tomado la decisión de separar del gabinete al ministro del Interior.
es un tema muy delicado, sabemos, pero bueno, la situación ameritaba tomar este tipo de determinaciones. En este momento nosotros nos encontramos evaluando una terna para ver que en las próximas horas ya podamos nombrar al nuevo ministro y esperamos nosotros mañana llegar al Congreso de la República ya habiendo resuelto este tema. Somos conscientes que es un tema muy delicado. El Ministerio del Interior es un sector bastante sensible. La idea es cómo nosotros hacemos este tipo de reestructuraciones pensando en asumir esta tarea del orden interno, de la seguridad ciudadana de manera mucho más seria, de manera adecuada, y entonces por eso es que también se producen los cambios, ¿no? Entonces estamos en esa evaluación, en las próximas horas nosotros informaremos. Muchas gracias. A continuación, Carla Ciesa, de TV Perú. Ministra, muy buenas noches. Siguiendo la misma línea de la pregunta anterior, usted está indicando que en las próximas horas se verá esta juramentación. ¿El nuevo ministro en la cartera del Interior juramentaría esta noche o poco antes de que usted se dirija al Congreso de la República? No sé si podría decirnos eso, por favor. Gracias. Bueno, no puedo decir con precisión. Nosotros creo que eventualmente siempre estamos pensando en que un nombramiento de esta naturaleza sea en las horas adecuadas para que podamos informar a la población. Entonces, lo ideal es que mañana lleguemos al Congreso con habiendo definido esta situación y seguramente buscaremos la hora más adecuada para que toda la población esté informada sobre este nombramiento. Continuamos con Bruno Chirinos, de @TV. Muy buenas noches, ministros. Bruno Chirinos, de @TV. Bien, exactamente a lo que corresponde al tema de seguridad. ¿Cómo ve ya este refuerzo del Ejército junto con la Policía Nacional a partir del día de hoy? Sí, al respecto yo tengo que decir que esa es una resolución que ha sido coordinada entre los sectores de defensa y del interior, buscando mecanismos que puedan fortalecer la lucha contra el tema de la inseguridad ciudadana. Esta resolución no significa que queremos militarizar las zonas de Lima y el Callao, pero sí buscar mecanismos específicos donde puedan cooperar tanto las Fuerzas Armadas como las fuerzas policiales y ver cómo es que encontramos algunos mecanismos de sinergia que puedan apoyar sobre todo en zonas críticas en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, se está diseñando de manera bastante cuidadosa ese modelo. No queremos nosotros transgredir ninguna norma de derechos humanos y es un modelo que se está mirando si es que es viable. Hay 30 días que se han dado para plazo de esto y los dos sectores se están coordinando al respecto. Invitamos a Karina Reina Farge, de ATV. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Premier. Con respecto, volviendo un poco a lo que va a suceder mañana en el Congreso de la República, la pregunta es dirigida a usted. ¿Va Mirta Vázquez con la seguridad de que va a obtener el voto de confianza en el Congreso de la República? Sabemos que podría llegar sin un gabinete completo. Y con respecto al exministro Luis Barrenzuela, la consulta es la siguiente: ¿por qué esperar a su renuncia, no? Ya habían cuestionamientos y podríamos decir que también era el talón de Aquiles para obtener el voto de confianza. ¿Por qué se esperó a que haya este escándalo de la fiesta y por qué esperar que él renuncie y no retirarlo antes? Sí, bueno, voy a empezar por la última pregunta. En realidad, miren, yo había dicho que ministros como el de esta cartera estaban en evaluación. De hecho, habían varios factores que queríamos evaluar respecto no solamente a sus antecedentes, sino a su desempeño. Sin embargo, sucedió esta situación que ha precipitado, digamos, además una decisión. Creo que frente a eso el presidente de la República tuvo la oportunidad, incluso él con la característica de ser una persona dialogante, tuvo un diálogo con él para recibir las respectivas explicaciones que no fueron satisfactorias tampoco para él, y posteriormente el ministro envió inmediatamente su renuncia, conocida también la perspectiva del presidente. Entonces,
recibida la denuncia, se ha procedido con el trámite correspondiente y creo que lo principal es que nosotros reafirmamos nuestra intención de que queremos que el gabinete y quienes estén al frente de las carteras tengan un desempeño adecuado, sean las personas idóneas, y por eso es que frente a estas situaciones, pues el presidente toma las decisiones que son las correspondientes para dar seguridad que vamos a responder a esta serie de situaciones y preocupaciones que la población tiene, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, si tenemos seguridad de que mañana nos darán el voto de confianza, miren, nosotros creemos que hemos presentado de manera clara cuáles son las políticas que se propone este gobierno, hemos establecido incluso las metas concretas que queremos alcanzar, hemos intentado ser lo más claros posibles y además disipar algunas dudas que tenían las bancadas. El debate está en curso, no ha concluido, mañana concluirá. Nosotros estamos optimistas en relación a que la mayoría de bancadas, como se ha expresado en diversos medios de comunicación, no tienen mayor cuestionamiento sobre situaciones de fondo de las políticas, tenían más preocupaciones en relación de la titularidad de algunos ministros y nosotros ya hemos respondido algunas de estas situaciones, entonces queremos ser optimistas porque me parece que en la mayoría del Congreso de la República existe una situación bastante consciente de que hay que contribuir en estos momentos con el tema de la gobernabilidad, que pueden haber varias observaciones, pero que estamos abiertos a ir levantándolas en el transcurso del tiempo con el concurso de ellos, así que esperamos que mañana de manera objetiva ojalá nos puedan otorgar este voto de confianza que nos permite además avanzar y poner, digamos, en práctica las acciones que tenemos pensado para favorecer sobre todo los sectores y los temas más vulnerables que tenemos en el país, ¿no? Para terminar, pregunta de María Díaz, de Justo Medio. Sí, buenas noches, Premier, ministros. Bueno, la pregunta sería respecto también al paro de transportistas. Si bien manifestó el ministro de Transporte que habían llegado a un acuerdo ciertamente, justamente con los transportistas, se ha difundido un audio en donde ellos niegan y reafirman el paro y también donde estarían pidiendo las cabezas, entre ellas del jefe de la Sutran. También preguntarle que ¿sabe de la importancia que tiene el nombramiento del próximo ministro de Interior y que de eso dependería el voto de confianza del día de mañana? Sí, respecto a este tema del paro de transportistas, el día de hoy nuestro ministro de Transportes y algunos ministros más han estado reunidos con este sector que anunciaba un paro, han escuchado sus demandas y creo que han respondido con esa voluntad de dialogar sobre las propuestas que ellos tienen. Yo quiero reafirmar que este gobierno sigue comprometido con el tema de la reforma del sistema de transportes, que no queremos generar ningún retroceso, sin embargo, sí queremos escuchar a todas las partes y el día de hoy ha habido un sector que ha presentado sus preocupaciones, sus demandas y es en ese sentido que el Ministerio de Transportes ha ofrecido abrir este espacio de diálogo y mirar algunos mecanismos que se pueden implementar para mejorar esta reforma. En este momento creo que la reforma es importante, sin embargo también hay que escuchar a todas las partes y si se pueden hacer ajustes para mejorar, para fortalecer incluso las instituciones de transporte, pues eso se hará, ¿no? Esa es la intención. Y luego, respecto al tema del voto de confianza y cómo llegamos, como repito, nosotros lo que estamos esperando es resolver en las próximas horas este tema. Queremos darle seguridad que estamos mirando propuestas para ver quién asume este sector que es tan estratégico y seguro sensible. Nuestra intención es asegurar que
como han pedido diversos actores, asume una persona que sea lo más idónea posible, y por eso es que estamos en esta evaluación. Yo esperaría que se resuelva lo antes posible y que mañana la población tenga claro, y como también el Congreso, quién es que asume esta cartera. ¿Estás buscando asesoría legal con un tema? Quizá necesitas atender un asunto de bienes, propiedad, corrección de documentos o emprendimiento. O de repente, lo que estás buscando es resolver un vínculo de pareja. O tal vez, lo que deseas es atender un asunto de paternidad. Si deseas atender estos temas, seas peruano o extranjero, contacta a la doctora Karen Cotrina Linares.